¿Cuántos de nosotros pedimos, la última vez que renovamos nuestra cédula, que nos identifiquen como donadores de órganos? ¿Alguna vez nos hemos preocupado por el destino de nuestros órganos después de la muerte? Lo más probable es que este sea un tema que no le hemos dado mucha importancia. Pero para otras personas, sobre todo para quienes padecen alguna enfermedad grave, la donación de órganos es un asunto de suma importancia. En la actualidad, a pesar de los avances en la ciencia, muchas personas aún creen en supersticiones o mitos que tienen que ver con el cuerpo. ¿Será verdad que el alma no puede encontrar el descanso adecuado si el cuerpo del difunto ha sido seccionado o ha perdido ciertos órganos? ¿En qué punto las creencias religiosas se convierten en supersticiones sin fundamento? Sobre esto vamos a conversar hoy. Es hora de que empecemos por pensar en cómo podemos ayudar a los demás, incluso después de que dejemos este mundo. Así es, 20:36. Ya tenemos a nuestro invitado aquí en nuestro panel. En 2 minutitos más estaremos con él. Pero, ¿qué le parece, compañeros, si damos a conocer a nuestros oyentes sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células? El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, el INDOT, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, establece desde octubre un punto de partida para desarrollar la gran cruzada nacional Da Vida, Hablemos de Donación. La finalidad es generar conciencia desde un enfoque técnico y social sobre los procesos de donación y trasplante. Durante todo un año, hasta el 14 de octubre del 2020, se realizarán varias acciones y eventos a nivel nacional que permitirán sensibilizar e informar a la población sobre la importancia de conversar con la familia sobre la condición de donantes para salvar vidas. En el marco de esta iniciativa se implementarán varias actividades: firma de un acuerdo compromiso, Juntos por la Donación, así se denomina, para que las autoridades, funcionarios, colaboradores y personal estratégico se conviertan en voceros de la donación; iluminación de varios espacios públicos emblemáticos de color naranja, color que identifica la campaña, para convocar al compromiso de la comunidad sobre la donación; tercera edición del concurso de fotografía Ecuador Donante; y el Cineforo Da Vida, Hablemos de Donación. Bueno, muy interesante, Omar, gracias por compartirnos esa nota. Tenemos hoy día a Mario Herrera, él es el coordinador zonal 2 del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, para conversar más sobre este tema. Bienvenido, Mario, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muy buenas noches, primero agradeciendo la oportunidad de crear estos espacios públicos para dar a conocer a la ciudadanía, a nuestra colectividad, los beneficios que implica dentro del Sistema Nacional de Salud la donación y el trasplante como actividad. Correcto. Nosotros, un poco para recordar en la parte legal, desde el 2011 se emitió esta ley de donación de órganos, ¿verdad? Así es. El 4 de enero a nosotros nos otorga la ley ecuatoriana, la ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. El 4 de marzo del 2011 nos da un espacio, un marco jurídico para nosotros poder desarrollar la actividad trasplantológica para todos los accesos posibles de los receptores en este caso, independientemente del subsistema que pertenezcan. Recordando que la Constitución nos ampara como a todos los ecuatorianos, que tenemos la cobertura total de un trasplante. Nosotros como receptores no pagamos absolutamente nada. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de subsanar todos esos rubros que puedan generar. Y es en ese sentido que con esa ley nace el tema de que todos los ecuatorianos somos donantes. Así es, en el artículo 29 claramente lo dice, que todos los ecuatorianos y extranjeros, todos los ecuatorianos mayores de 18 años y extranjeros legales residentes en el país somos donantes por ley. Salvo contrario, quieran manifestar la voluntad en contra, que no tenemos ese caso en realidad. Nosotros, el Ecuador es un país muy solidario, muy altruista, con esta ley nos permite ese espacio. Alrededor de cerca del 92% de los ecuatorianos somos donantes por ley y afirmamos la voluntad cuando sacamos la cédula del registro civil. Esto quiere decir que 9 de 10 ecuatorianos están a favor de la donación. En algún momento de nuestras vidas nos sentamos compartiendo un almuerzo, un desayuno familiar y hablamos del tema ciertas veces, no todas, que muchas veces cuando nosotros tenemos un operativo de donación y trasplante, muchas veces para la familia escuchar que el familiar es donante es un poco
incómodo para ellos. Para ello nosotros hemos desarrollado ciertas comunicaciones en el sistema con los profesionales de la salud para que esta comunicación sea no tan invasiva, que los familiares tengan una buena percepción de la actividad, que a través de la muerte nosotros podemos salvar muchas vidas. Así es, que eso es lo más importante. Creo que el mensaje de por qué ser donante es, o sea, la solidaridad. Totalmente. Ese es el valor que se rescata. Esta ley es muy altruista, a tal punto de que si yo, como usuario, como ecuatoriano, decido no ser donante, dejo mi voluntad expresada en el registro civil que no quiero ser donante, pero sin embargo, más allá de eso, la ley a mí no me exime de que yo no pueda ser beneficiario de un trasplante. Al contrario, es una ley muy altruista, muy bondadosa, que a pesar de no estar a favor de la donación, en caso de requerir un trasplante lo puedo acceder. Correcto, y ahí también viene el tema de reciprocidad. Si siempre en algún momento vamos a poder tener el acceso a recibir un trasplante, ¿por qué no siempre tener la predisposición de también ser donantes? Totalmente, ¿verdad? yo creo que dentro del núcleo familiar habrá en algún momento de nuestra vida que hemos topado este tema, sea para comentarlo en pro o en negativa, siempre habrá ese espacio. Perdóname, nosotros somos un programa que nos encantan las buenas noticias. Y dentro de los apuntes que tenemos, que queremos contarles a nuestros radioyentes que estamos dentro de los 24 países que más donan. Totalmente. O sea, sí. Nosotros dentro de la región nos hemos posicionado a tal punto de que somos referentes a nivel Sudamérica, por encima de países como Chile, como Perú, como Colombia, como Brasil, Uruguay, Paraguay. Entonces nosotros estamos sobre México. Estamos sobre México, efectivamente. Y tiene una cadena de sucesos que vienen presentándose, pues, ¿no? Porque nosotros sin el apoyo, nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud y contamos con ello para todos, porque nuestro referente nacional aquí dentro del país es el Sistema Público Integral de Salud, donde entran hospitales del Ministerio de Salud Pública, que sin el apoyo de ellos yo creo que nada de esto sería posible, y obviamente con el trabajo técnico de todos los que hacemos la familia Indot. Mucho más allá del sistema del ministerio también están los subsistemas que son la Seguridad Social, el ISPOL, las Fuerzas Armadas, todo aquello que implica la Red Pública Integral de Salud. Bien, son las 8 de la noche con 43 minutos. Saludos a Octavio Chan, que nos reporta sintonía desde Perú. No nos pone la ciudad, dice saludos desde el Perú. A Álvaro Ávila también, felicitaciones por el programa. Y que nos comente un poco, Mario, sobre los trasplantes, más o menos en estadísticas, ¿cuántos trasplantes se hayan realizado en el país? Bueno, nosotros desde el marco jurídico del 2011 hasta la actualidad hemos realizado alrededor de 6.000 trasplantes. Son 6.000 vidas cambiadas en todos estos años, y mucho más allá de 6.000 vidas. Yo pienso que hay que ser un poquito más ambiciosos y pensar dentro del núcleo familiar, el núcleo social que tiene que ver muchas veces esta persona trasplantada. Son personas que se están reintegrando normalmente a las actividades, personas que están trasplantadas, que ya están trabajando, que son ellos como pacientes se sienten útiles para la sociedad. Ahí yo quiero topar, y perdón que lo interrumpa, ¿cómo es ese proceso tanto para la familia de la persona que va a donar el órgano, como también el proceso de la familia que recibe ese órgano? Ya, nosotros tenemos para la actividad trasplantológica, nosotros identificamos dos procesos: el donante cadavérico por muerte encefálica y el donante por parada cardíaca. El donante con muerte encefálica es aquel paciente que está en una sala de unidad de cuidados intensivos, que lastimosamente sufre un trauma craneoencefálico, alguna otra accidente cerebrovascular, varios temas, varias patologías, y se determina que tiene una muerte cerebral. Entonces viene el estudio de los especialistas, intensivistas, neurólogos, neurocirujanos, para certificar que efectivamente el paciente ya no tiene posibilidades quirúrgicas, no tiene actividad eléctrica en su cerebro, que está muerto oficialmente, y que lastimosamente solo está con soporte vital conectado con el ventilador mecánico. Luego de eso, que se identifica el potencial donante, nosotros con las firmas de responsabilidad acudimos a los hospitales a certificar que todo esté de una manera correcta, que se manejen los tiempos adecuados para una valoración.
Dentro de eso, nosotros con la información que tenemos del posible donante, hacemos la consulta de voluntad en la plataforma del registro civil, a la cual nosotros tenemos acceso una vez que se haya firmado la certificación de muerte. Y nosotros vemos y certificamos si ese paciente o esa persona que está con muerte cerebral es donante. Luego de eso, nosotros tenemos la obligación de notificar a la familia el proceso que se va a realizar. Los procesos que conllevan exámenes serológicos, determinar que el donante no tenga ninguna enfermedad que sea transmisible al receptor, porque nosotros tenemos que garantizar una calidad, totalmente, calidad del injerto, del trasplante, para su larga duración. Dentro de ello implica también las pruebas de histocompatibilidad, que son importantísimas, porque si hay que recordar que nosotros, si no somos compatibles con el receptor, no podemos acceder al trasplante. Luego de eso, nosotros con escalas técnicas hacemos la asignación de los órganos. ¿A quién se los va a asignar? En la lista de espera única nacional. Esta lista es administrada netamente por el INDOT y registrada a los pacientes por las unidades de salud que están debidamente acreditadas por nosotros, en el cual determinan qué paciente está susceptible a un trasplante. Luego de eso realizamos la asignación y el hospital se encarga de llamar a los posibles receptores. En este caso tienen tiempo para acudir, hasta simultáneamente están corriendo las pruebas de histocompatibilidad para determinar el trasplante. Y todo este proceso más o menos en tiempo, más o menos ¿cuánto toma? Cada operativo, nosotros que estamos en la actividad técnica, cada operativo es un mundo diferente. A nosotros nos puede llevar 12 horas como nos puede llevar 24, 48 horas. O sea, la verificación del órgano y de la situación de la persona que va a ser la futura donante, ¿verdad? Eso puede ser hasta 48 horas. Posiblemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos notifican de un establecimiento de salud que tienen un posible donante con muerte cerebral. ¿Y tienen ustedes que trasladarse? Nosotros tenemos que trasladarlo para garantizar que todo el proceso se lleve de una mejor manera, inclusive hasta la notificación a la familia, porque no es lo mismo notificar a la familia a decirle, a llegarle de una manera adecuada con técnicas que hemos desarrollado a nivel institucional y que lo estamos capacitando a los profesionales de la salud en el Ecuador, de cómo abordar ese tipo de noticias, de cómo comunicar que su familiar era donante. Claro, ya en el tema social, claro, con la familia. Totalmente, porque hay que respetar el luto, el duelo que ellos están atravesando. Un equipo grande que tiene entonces, totalmente, que entra en ese momento. El despliegue técnico de todos los profesionales involucrados en un operativo de donación y trasplante son alrededor de 200 personas, 200 profesionales vinculados. El auxiliar de enfermería, las enfermeras, los médicos intensivistas, residentes, internos, laboratoristas. Es importante las pruebas de hacerle los órganos al momento, ¿no? Totalmente, lógico, sí. Para nosotros es el peor enemigo que nosotros tenemos en un operativo es el tiempo. Ahora, una pregunta, si yo necesito una donación de un órgano, ¿puedo yo como persona natural acercarme al instituto para solicitar estar en la lista de espera o tiene que ser siempre a través de una clínica, sea esta privada o pública? Las puertas de nuestra institución están totalmente abiertas para todos los ecuatorianos que deseen mucha mayor información. Lastimosamente nosotros no podemos registrar a una persona directamente. ¿Por qué? Porque el médico especialista tendrá que evaluar si una persona es susceptible o no para recibir un trasplante. Entonces lo que nosotros sí podemos dar es el asesoramiento de dónde se tienen que acercar, cómo tienen que ir. Aquí en Guayaquil tenemos las unidades acreditadas que está el Hospital Luis Bernaza, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital Abel Gilbert Pontón, que tienen sus programas de trasplante, riñón con donante cadavérico y vivo, trasplante hepático en adultos con donante cadavérico, trasplante de córnea. Entonces nosotros generamos esos mecanismos para que las personas puedan acceder al trasplante. Okay. ¿Puedo yo ser una donante viva? ¿Puedo yo donar mis órganos si estoy viva? Claro, la ley a nosotros nos ampara que podemos donar en vida un órgano par. En este caso podríamos un riñón, un segmento de pulmón, un segmento de hígado en caso de un donante para un bebé, que por lo general por la constructura física, anatómica del receptor, se ajusta a un trasplante con un lóbulo, bueno, un segmento de hígado. 20:48. Le recordamos nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere interactuar, consultar algo con nuestro invitado, con Mario
Herrera, ¿no? Puede escribirnos al 0989-1550-75, repetimos el 0989-1550-75, o a través también de nuestras redes sociales, @empecemos por algo y también @Radio Sucre 700 AM. Un saludo para Jaime Loma, Samantha Borja, que están reportando sintonía también acá. Mario, dentro de los apuntes que tenemos acá, ustedes llevan un programa que se llama Hospital Amigo de la Donación, donde se dan estas jornadas de capacitación. ¿A quiénes van dirigidas estas jornadas? Ya, el Hospital Amigo de la Donación tiene como referencia a los hospitales públicos, tanto del IES, del MSP y también de las clínicas o hospitales privados. Nosotros lo que hacemos es generar los mecanismos de capacitación para que tenga el cuerpo médico el conocimiento de todos los procesos que se llevan, bueno, porque es un proceso muy complejo para nosotros poder determinar. Por ejemplo, nosotros tenemos hospitales amigos de la donación en Manabí, que es el Hospital Rodríguez Zambrano, en el cual nos han ayudado en la detección de posibles donantes. Tuvimos un caso, un operativo allá. ¿En qué conllevó esto? A la donación de los globos oculares, un hígado, los 2 riñones se trasplantaron. ¿Cómo fue el mecanismo? Enseguida que certifican la muerte, nosotros tenemos la obligación de ir a los hospitales que no están acreditados para hacer presencia. El acercamiento con la familia es muy importante para no tener problemas a posteriori. ¿Y cuál ha sido esa recepción que han tenido? Eso sí te voy a preguntar, Mario. ¿Han tenido problemas? En un principio sí. Porque por ley ustedes tienen derecho a... Yo creo que tanto como problema no lo llevaría. Yo creo que es un poco de desconocimiento de la ley. Pero la ley está publicada. Usted como abogada me sabrá... Correcto, desde la publicación surte efecto, claro, y todos tenemos el desconocimiento que no nos exime de no culpa. nos exime de Sin embargo, nosotros Exacto. respetamos el dolor que está atravesando esa familia. Hay que recordar que perder un ser amado es devastador para aquello, ¿no? Entonces tratamos de que la comunicación sea de una forma adecuada, de una forma que la receptividad de los familiares en ese momento tan crítico sea de una mejor manera, pues, ¿no? Y en este caso, como les decía, en el Hospital Rodríguez Zambrano nos hablaron de un potencial donante, hicimos las pruebas necesarias, efectivamente se coordinó que un equipo ablacionador, que es el que hace la cirugía de extracción de los órganos, acuda hasta el hospital y posteriormente estaban evaluándose los posibles los receptores acá para el posterior trasplante. Ahora, una consulta, ¿qué pasa con el cuerpo que ya efectivamente ha pasado toda esta verificación exitosamente y va a ser un donante de sus órganos? Importantísima esa pregunta. Yo creo que es estos segmentos, este tipo de oportunidades nosotros las aprovechamos en el sentido de que hay que desmitificar estas situaciones, porque muchas veces dicen, no, yo para qué voy a donar si a mi familiar me lo van a dejar descuartizado, deformado. Hablamos muchas veces, comunicamos a la familia que va a ser donante de hueso, va a ser donante de piel, entonces no, me lo van a destrozar, va a quedar al rojo vivo. Entonces, de una manera, como les decía, la comunicación es importantísima en esos casos, de tratar de que quede claro el mensaje, que se respeta la estética del cadáver, es una cirugía como cualquier otra, que va a poder velar a su familiar con un ataúd abierto sin ningún problema. Los profesionales acreditados para esta actividad tienen la noble labor de respetar mucho el cadáver. Hay ciertos equipos que les gusta orar primero antes de hacer en un homenaje al donante. Ay, qué importante, eso forma parte del respeto, ¿no? Totalmente, por nuestras creencias. sí. Yo pienso que mucho más allá de que creamos o no en una religión, yo pienso que el respeto que se tiene por esa persona que en vida quiso expresar su voluntad, que a lo mejor nosotros, como yo decía, como siempre conversamos con mis compañeros, con los amigos que son de los hospitales acreditados, nosotros nos salimos con la idea de que hoy me voy a morir y voy a donar, ¿no? Así es. Pero sin embargo siempre tenemos ese precepto, porque sin donantes no hay trasplante. Si no hay donantes en el país, lastimosamente la lista de espera de trasplante de hígado, riñón, córneas, corazón, pulmón, va a seguir y la aumentando. probabilidad de vida de esas personas Totalmente, y mucho más allá para los fines económicos del Estado. Es más conveniente tener un paciente trasplantado que seguir en este caso, por ejemplo, con los pacientes renales en las diálisis, ¿no? Okay, claro. 20 horas con 55 minutos, me indica producción, tenemos una pregunta al aire, ¿no? Buenas noches, cuéntenos cuál es su inquietud, cuál es la pregunta para nuestro invitado Mario Herrera, coordinador zonal 2 del INDOT. Muy buenas noches, Mario.
Soy un médico calificador de discapacidad, trabajo para el Ministerio de Salud Pública en la zona de Guayas Rural. La inquietud mía y de muchos colegas como yo está directamente en aquellos pacientes que en un momento dado, debido a sus patologías crónicas, llegan a ser insuficiencias renales terminales. Y el único procedimiento que les mantiene a ellos con vida es las diálisis o las hemodiálisis 3 veces a la semana, y por lo tanto prácticamente esa persona no puede realizar ninguna otra actividad, siendo muchas veces pacientes muy jóvenes. La inquietud mía iba en de que ustedes, como una institución adscrita al Ministerio de Salud Pública, mire, yo tengo prácticamente trabajando 16 años en calificación de discapacidad, y sin embargo es la primera vez que escucho la presencia de su instituto. Usted me habla de zona 2, nosotros somos zona 5, y sin embargo a nosotros no nos ha llegado esa información, ni siquiera por WhatsApp, ni siquiera por algún tipo de instructivo. Sería interesante de que ustedes tomen la base de datos que nosotros manejamos. Todos los pacientes que en un momento dado llegan a hacer problemas visuales, llegan a la ceguera, lo cuales podrían ser una gran alternativa a los trasplantes de córneas. Y todos aquellos pacientes que en algún momento dado también sufren quemaduras en nuestra zona de Guayas Rural, o como será también la provincia de Los Ríos, como será Manabí en la zona rural, donde no es lo mismo como hablar de acá de Guayaquil, que es la zona 8, donde tienen más accesibilidad a los hospitales, en este caso al Hospital Guayaquil o al Hospital Teodoro Maldonado. En Guayas Rural no se conoce de esto, y muchos de esos pacientes que usted sabe cada vez van en más auge. ¿Por qué? Porque son hipertensos, porque son diabéticos, y llegan al final a ser insuficientes renales. De que ustedes manejen con la base de datos que nosotros tenemos de toda ese gran ejército de personas que sufren insuficiencia renal y se verían también beneficiados por un trasplante renal, el cual prácticamente para ellos es negado. Entonces sería importantísimo que ustedes manejen esa base de datos nuestro de alguna forma, para que tengan ese gran conglomerado de personas que son olvidadas y que no tienen otra alternativa que hacerse diálisis, para que entonces ustedes le den la opción de que se realicen un trasplante renal. Muchísimas gracias. Bueno, importantísima pregunta. Hay que dejar claro un asunto. El Instituto de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células comprende 3 zonales. Zona 1, 2 y 3, a la cual yo represento, que es la zona 2, que está a cargo de todo lo que de toda la zona 4, 5 y 8 de la distribución Semplades, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros también son varias provincias. Exacto, Guayas, Manabí, Los Ríos, Bolívar y Galápagos. Okay. Entonces nosotros ya estamos en constante comunicación con las unidades de diálisis. ¿Por qué? Como decía el doctor, hay muchas personas que no acceden al trasplante. Sí, nosotros generamos mecanismos, hacemos capacitaciones dentro de las instituciones de hemodiálisis, dando a conocer a los pacientes que ellos pueden acceder a un trasplante. Obviamente que el proceso muchas veces se alarga un poco, porque para poder valorar a un paciente no se puede valorarlo de la noche a la mañana, pues. Es un conjunto de especialistas que tienen que dar todo el ok para poderlo acceder en lista de espera. Los pacientes que están con quemaduras, en este caso, como decía el doctor, están en Guayas Rural. Estos pacientes deben ser remitidos por la atención primaria de salud, que es donde acuden al centro de salud, donde acuden los pacientes, y ellos tienen que ser remitidos a un hospital de 3er nivel para poder, que tenga una unidad de quemados, obviamente, para poder generar estos mecanismos de que efectivamente el cirujano plástico determinará qué es lo que necesita, porque a lo mejor puede necesitar segmentos de piel, o puede necesitar segmentos de placenta, porque nosotros también a través de la placenta, que la obtenemos como donación, también sale un producto, que es la membrana amniótica, que sirve para pacientes quemados y también para parches tectónicos a nivel ocular. Entonces para nosotros es importantísimo generar estos mecanismos, que ya lo estamos haciendo. Sin embargo, hay un poco de desconocimiento de la ley, incluso hasta del sistema público de salud, pero es algo que nosotros estamos trabajando poco a poco. Imagínense que en el 2011 comenzamos con una tasa de habitantes de 1.2 por millón de habitantes. Actualmente, al corte del 31 de octubre, estamos con una tasa de 7.75 donantes por millón de habitantes. Eso quiere decir, y habla notoriamente, de las cifras no mienten. O sea, la actividad ha venido creciendo. Pero sin embargo, sí nos hace falta un poquito más de concientización dentro de nuestra casa, hablar del tema, de ser un poco más comunicativos con nuestras familias sobre el tema. Yo pienso que esta apertura de la ley, de la institución, del Ministerio de Salud, a nosotros nos da un espacio netamente jurídico, más allá de jurídico, un acto de amor con
con todo, de amor al prójimo, para poder desprendernos de ese pedazo de ser que tenemos en caso de donante, y la familia dar el ok para que se pueda llevar a cabo toda la actividad, pues, ¿no? Bien, agradecemos entonces a Mario Herrera, coordinador zonal 2 del INDOT, ¿no? Hablando un poco sobre el tema de trasplantes de órganos, y como nuestro programa se llama Empecemos por algo, entonces empecemos por tener esa cultura de donación, ¿verdad? Totalmente. Son las 21 horas, hacemos una pausa y retornamos con más de Empecemos por algo. Radio Sucre.